Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la fisiología del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es definido como el conjunto de fenómenos que se dan desde el inicio de un latido cardíaco hasta el inicio del siguiente. De tal manera, refleja la correcta sincronización entre el llenado y el vaciado atrial y ventricular para que la sangre pueda dirigirse hacia la circulación mayor, sistémica o general, o bien hacia la circulación menor o pulmonar. Esta actividad es determinada a partir de la conducción eléctrica del corazón, y esa conducción eléctrica del corazón se puede ver reflejada a través de un estudio complementario que se denomina electrocardiograma. El electrocardiograma es entonces entendido como un examen complementario que refleja la actividad eléctrica cardíaca a través de la superficie, a través de la piel. Aquí encontramos a las diferentes fases que constituyen al ciclo cardíaco y aquí utilizaríamos dos términos que son el de sístole y el de diástole para la descripción de algunas de las fases del ciclo cardíaco. De tal manera, la sístole se define como aquella contracción de las paredes miocárdicas de una cavidad que permiten la salida del flujo sanguíneo. Esa salida del flujo sanguíneo se da por un aumento de la presión de dicha cavidad, generada por la contracción de las paredes de esa cavidad. El otro término es antagónico, es opuesto y es el término de diástole, y la diástole hace referencia a una relajación de las paredes miocárdicas de una cavidad, con lo cual aumenta el volumen sanguíneo de dicha cavidad, pero disminuye la presión intracavitaria. De tal manera, la sístole comprende la contracción isovolumétrica y la eyección, y la diástole está constituida por la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento y la contracción atrial. La primera fase que vamos a describir es la de contracción isovolumétrica. Y la contracción isovolumétrica es denominada así ya que los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, se contraen, pero sin modificación de la cantidad de volumen que se encuentra allí dentro, de allí el término de isovolumétrica. Y aquí nos podemos encontrar con la representación de la fase de contracción isovolumétrica, en donde las válvulas atrioventriculares, tanto derecha como izquierda, se encuentran cerradas y así también lo están las válvulas sigmoideas o semilunares, como se denominan ahora, es decir, la pulmonar y la aórtica. Con lo cual, el aumento de la presión intraventricular empuja la sangre en ambos sentidos, en los sentidos de las válvulas atrioventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Y en este caso no hay una variación del volumen dentro de la cavidad, no hay una variación del volumen sanguíneo dentro de cualquiera de las cavidades. Esto se puede ver reflejado de una manera más precisa a través de esta curva, de esta gráfica que refleja la relación presión-volumen en este punto de la fase del ciclo cardíaco. Recordemos que el ciclo cardíaco en total tiene una duración de 0,80 segundos y que su duración es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, es decir, que a mayor frecuencia cardíaca, menor duración del ciclo cardíaco y a menor frecuencia cardíaca, mayor duración del ciclo cardíaco. Aquí entonces vemos, por ejemplo, en este punto, a la fase de contracción isovolumétrica, en donde el volumen del ventrículo izquierdo se encuentra constante. La presión del atrio derecho aumenta ligeramente, pero la presión del ventrículo izquierdo aumenta de una manera intensa y brusca, producto de la contracción de sus paredes miocárdicas, y este aumento va desde valores próximos a cero hasta casi los 80 milímetros del mercurio. A nivel del electrocardiograma, esto se puede identificar en este punto del estudio complementario que se corresponde con el complejo QRS. La siguiente fase de la sístole corresponde a la eyección. Una vez que la presión del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es excedente, es superior a las presiones de la arteria pulmonar o la arteria aorta respectivamente, se produce la apertura de las válvulas sigmoides o semilunares, es decir, la aórtica y pulmonar. Por supuesto, las válvulas atrioventriculares permanecen cerradas y por tal motivo se dirige entonces en este sentido, en esta fase, la sangre desde los ventrículos hacia estos dos grandes vasos, hacia la arteria pulmonar o la arteria aorta. Esta fase empieza cuando, como ya mencionamos, la presión intraventricular es mayor a la presión de la arteria pulmonar o la arteria aorta. Y se inicia a su vez también cuando el volumen de los ventrículos es próximo a lo que se conoce con el nombre de volumen telediastólico.
El volumen telediastólico es entendido como la cantidad de sangre que queda dentro de los ventrículos luego de la diástole, y este volumen telediastólico ronda los 160 mililitros. De tal manera, entonces, se produce la sístole ventricular, se contraen los ventrículos, se estiran los atrios, lo cual disminuye la presión intraatrial y la sangre se dirige hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. En la curva y en la gráfica de presión-volumen, aquí podemos identificar entonces cómo existe un aumento súbito de la presión tanto de la arteria aorta como de la arteria como del atrio, perdón, existe un aumento de la presión del ventrículo izquierdo y de la arteria aorta, presión que las dos presiones van acompañadas. La presión de la arteria aorta ronda los 120 milímetros de mercurio. Existe un aumento en meseta, ¿sí? Un aumento ligero, pero marcado, notorio, de la presión a nivel del atrio derecho. Y existe, por una cuestión lógica, un descenso del volumen ventricular izquierdo debido a que la sangre que antes estaba allí se está dirigiendo hacia la arteria aorta. En el electrocardiograma, esto se puede identificar a nivel del segmento ST del electrocardiograma. La siguiente fase recibe el nombre de relajación isovolumétrica. Una vez que el ventrículo derecho y el izquierdo se contrayeron, le sigue una fase que recibe el nombre de relajación isovolumétrica, en las cuales existe una diástole de las paredes miocárdicas, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y esta fase se la puede dividir en dos, se la puede segmentar en dos. Una primera que recibe el nombre de protodiástole ventricular, que es la instantánea luego de la sístole ventricular, y una segunda, una ulterior, la última fase de la relajación isovolumétrica, en donde se da lo que se llama telediástole ventricular. En esa telediástole encontraremos nosotros entonces a el volumen telediastólico ventricular, ¿sí? Volumen que queda al final de la diástole, que ronda los 160 mililitros, como nosotros ya hemos mencionado. En este sentido, se abren las válvulas atrioventriculares y están cerradas las válvulas sigmoideas o semilunares. La válvula aórtica y pulmonar se encuentran ocluidas. Es así que entonces los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, se empiezan a llenar de sangre gracias al flujo que procede de los atrios, tanto derecho y izquierdo. Aquí podemos encontrar entonces a la fase de relajación isovolumétrica en la curva, en la gráfica de presión-volumen, en donde existe una pequeña marcada elevación de la presión de la arteria aorta, representada con la línea negra, debido a un flujo retrógrado que hay en este vaso. ¿Qué quiere decir esto? Existe, luego de la sístole del ventrículo, una retracción, un reflujo de sangre hacia la válvula aórtica. Y este reflujo sanguíneo produce el cierre de la válvula aórtica y se ve reflejado por un aumento de la presión en ese vaso, y aquí lo podemos visualizar, marcado por esta escotadura, que es una escotadura denominada dicrótica. Así también vemos un descenso de la presión del ventrículo izquierdo, un pequeño aumento de la presión del atrio derecho, aumento que produce la apertura de la válvula atrioventricular y el flujo de sangre desde el atrio hacia el ventrículo, y una meseta en lo que respecta al volumen del ventrículo izquierdo. Esto se puede ver identificado a nivel del final del segmento T del electrocardiograma. La siguiente fase se corresponde con el llenado ventricular rápido. Y este llenado ventricular rápido va a asegurar la llegada de el 75% de sangre total hacia el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. De tal manera, en esta fase de llenado ventricular llega la cantidad total aproximada del 75% de la cantidad global que presenta el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a través de los atrios, atrio tanto derecho como izquierdo. Aquí vemos el llenado ventricular rápido. Ese llenado ventricular rápido se ve reflejado por un descenso de la presión de la arteria aorta y por un pequeño aumento de la presión del atrio derecho y del ventrículo izquierdo. Y a su vez existe aquí un pequeño, en realidad bastante marcado, aumento del volumen a nivel del ventrículo izquierdo. En este caso no existe actividad eléctrica identificada a partir del electrocardiograma, con lo cual se visualiza esta meseta en este estudio. La última fase entonces del ciclo cardíaco se corresponde con la sístole atrial. En esta sístole atrial se contraen los atrios y se llena el 25% remanente de la cantidad global de los ventrículos. Esta la hemos marcado, la hemos identificada aquí en la curva de presión-volumen y la hemos identificada aquí en el electrocardiograma representado por la onda P.
En este caso, la sístole atrial está comandada por la despolarización que comienza a nivel del nodo sinusal, nodo sinoatrial, sinoauricular, antiguamente llamado nodo de Keith y Flack o de Martin y Flack. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.